Soy Elena Vázquez y nunca pensé que sería el tipo de persona que llegaría del aeropuerto de Guadalajara directo a encontrar extraños descargando muebles en la entrada de mi propia casa. Tengo 35 años, soy arquitecta especializada en restauración. Y esa casa colonial del siglo XVIII no era solo mi hogar, era mi alma convertida en piedra y madera. Durante 3 años, restauré cada azulejo de Talavera, cada viga de cedro, cada detalle de herrería con mis propias manos. Pero ahí estaba, parada en la banqueta con mis maletas, viendo cómo una familia desconocida ocupaba lo que representaba toda mi identidad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido de los camiones de mudanza. Las llaves temblaron en mi mano cuando intenté abrir el portón de hierro forjado que yo misma había restaurado. Un hombre mayor, con overol manchado de pintura, me detuvo con una sonrisa amable pero firme. «Disculpe, señorita, pero esta es nuestra casa ahora», me dijo mostrándome los papeles de compraventa. Los documentos tenían fecha de apenas una semana atrás, justo cuando yo estaba en la Feria Internacional de Arquitectura en Madrid, cerrando contratos que cambiarían mi carrera para siempre. Mis piernas se volvieron gelatina cuando leí el precio de venta, 800,000 pesos mexicanos. Una cantidad ridícula para una propiedad que valía al menos 3 millones después de mi restauración. Pero lo que me destrozó completamente fue ver la firma de mi madre, Carmen Vázquez. Como copropietaria legal, con manos temblorosas, marqué el número de mi madre. Ella contestó con esa voz casual que siempre usaba cuando hacía algo terrible y fingía que era normal. «Ay, Elena, hija, vendimos tu casita para ayudar a Sofía», me dijo como si estuviera comentando el clima. «Tu hermana estaba tan deprimida después de descubrir que Ricardo la engañaba. Necesitaba urgentemente un viaje a Dubái para recuperarse emocionalmente. Tú sabes cómo es de sensible». El mundo se detuvo. Los sonidos de la calle, los gritos de los niños jugando en mi patio, todo se volvió un eco lejano. Mi casita. Así llamaba a la propiedad que me había costado mis ahorros de toda la vida, 3 años de trabajo físico y emocional, y cada gota de mi sangre y sudor. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?», logré susurrar, aunque mi garganta se sentía como papel de lija. «Esa casa es mi vida entera». «Ay, no seas dramática, Elena. Tú siempre te las arreglas sola». «Sofía nos necesitaba más que tú», respondió con esa frialdad que me había acompañado toda mi vida. «Además, sabemos que eres fuerte. Vas a conseguir otra casa, mientras que tu hermana, bueno, ella no tiene tu capacidad para trabajar». Colgué el teléfono y me quedé parada en esa banqueta de piedras coloniales que había restaurado con tanto amor, viendo cómo mis vecinos me miraban con lástima y curiosidad. Algunos susurraban entre ellos, otros desviaban la vista avergonzados. Todo Guadalajara sabría en pocas horas que Elena Vázquez, la arquitecta exitosa, había sido traicionada por su propia familia. Una niña de unos 8 años salió corriendo de mi casa, gritando de alegría mientras perseguía un balón por el patio donde yo había plantado jacarandas con mis propias manos. Su risa debería haberme parecido hermosa, pero en ese momento sonaba como una burla del destino. Me senté en la banqueta, entre mis maletas esparcidas como los pedazos rotos de mi vida, y por primera vez en años, lloré sin control. No sabía dónde iba a dormir esa noche, no tenía idea de cómo explicar a mis clientes internacionales que había perdido mi oficina principal, y lo peor de todo, acababa de descubrir que para mi familia, yo nunca había sido más que una fuente de recursos para resolver los problemas de Sofía. Pero mientras las lágrimas caían sobre el pavimento colonial que conocía cada grieta, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una furia fría y calculada empezó a reemplazar la tristeza ciega. Porque si mi familia pensaba que Elena Vázquez se quedaría callada y aceptaría esta humillación, estaban a punto de descubrir que habían despertado a la mujer equivocada. Desperté en el sofá del diminuto apartamento de mi tía Esperanza con el cuello torcido y el alma más rota que el día anterior. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas de flores que ella había cosido a mano, recordándome que mi nueva realidad no era una pesadilla. El olor a café de olla y canela me llegó desde la cocina, pero mi estómago se contrajo por la ansiedad, no por hambre. Tía Espe apareció en la puerta con 2 tazas humeantes y esa mirada que siempre había reservado para consolar mis heridas de la infancia. A los 58 años, era la única persona en la familia que había defendido mis decisiones y cuestionado el favoritismo descarado hacia Sofía. «Hoy vas a confrontarlos», me dijo sin preámbulos, sentándose a mi lado. «Pero vas preparada con la verdad, no con gritos».
2 horas después, estaba parada frente a la puerta de la casa donde crecí, una construcción de clase media con azulejos de Talavera que siempre había admirado. Mis padres me esperaban en la sala, sentados en el mismo sofá donde habían tomado la decisión que destrozó mi vida. Papá doblaba y redoblaba una servilleta, evitando mi mirada como siempre hacía cuando sabía que había cometido una injusticia. ¿Cómo pudieron hacer esto sin siquiera llamarme?, pregunté, mi voz más controlada de lo que esperaba. ¿Sin darme la oportunidad de defenderme? Mamá, con su rosario entre los dedos, me miró como si yo fuera la irracional. Elena, tú. Hermana lloraba día y noche. Descubrir que Ricardo tenía otra mujer la destrozó completamente. Necesitaba irse lejos, recuperar su autoestima. ¿Y mi autoestima qué? ¿Mi trabajo? ¿Mi futuro? Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. Esa casa representaba todo lo que había logrado. Ay, hija, tú siempre exageras todo. Suspiró mamá, agitando la mano como espantando moscas. Eres arquitecta, puedes restaurar otra casa. Sofía no tiene tu capacidad para trabajar, ella necesita ser cuidada. Las palabras me golpearon como bofetadas. De repente, los recuerdos se agolparon en mi mente como una avalancha dolorosa. Mi graduación de la universidad, donde llegaron 1 hora tarde porque Sofía había tenido una crisis por un examen. Mi cumpleaños número 30, cancelado porque mi hermana necesitaba apoyo emocional después de una ruptura menor. Las Navidades donde mis regalos costaban la mitad que los de ella, siempre con la excusa de que Elena es práctica, no necesita lujos. ¿Sabes cuánto invertí en esa casa, papá?, le pregunté directamente, aunque él seguía evitando mi mirada. ¿Tienes idea de que pedí un préstamo bancario que aún estoy pagando para completar la restauración? Finalmente levantó la vista, y por un segundo vi un destello de culpa en sus ojos cansados. Pensamos que tenías otros ahorros. Siempre has sido tan independiente. Independiente porque ustedes me obligaron a hacerlo desde los 15 años, respondí, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con décadas de dolor acumulado. Sofía nunca tuvo que trabajar los fines de semana para pagarse sus estudios. Nunca tuvo que mudarse sola porque ya era mayor de edad. Nunca tuvo que demostrar que merecía amor. Mamá se incorporó en el sofá, su rosario ahora apretado como un puño. No seas malagradecida, Elena. Te criamos igual que a tu hermana. ¿Igual? La risa que salió de mi garganta sonó amarga incluso para mí. Sofía tuvo quinceañera con mariachi y vestido de diseñador. Yo tuve una cena familiar porque no era necesario tanto gasto. Ella tiene un carro que ustedes le pagaron. Yo compré el mío usado con mi primer sueldo. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Papá seguía doblando esa maldita servilleta, y mamá miraba su rosario como si las cuentas fueran a darle las respuestas que no tenía. La diferencia es que Sofía sabe pedir ayuda cuando la necesita, dijo finalmente mamá, y esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Tú siempre has sido tan orgullosa, tan independiente. Nunca pides nada. Porque ustedes me enseñaron que no tenía derecho a pedir, exploté, levantándome del sillón donde había intentado mantenerme calmada. Porque cada vez que necesitaba algo, me decían que me las arreglara sola mientras corrían a resolver cualquier capricho. De Sofía. La puerta principal se abrió en ese momento, y mi hermana entró como una aparición dorada. Bronceada por el sol de Dubái, con el cabello recién arreglado en un salón de lujo, llevaba una bolsa Hermès que reconocí inmediatamente porque había visto el precio en una revista, costaba más que el sueldo de 3 meses de un trabajador promedio. Ay, Elena. ¿Qué haces aquí tan temprano?, me preguntó con esa sonrisa falsa que perfeccionó en sus redes sociales. ¿No deberías estar trabajando? Ya sabes cómo eres de workaholic. En ese momento, viendo a Sofía exhibir descaradamente los frutos de mi sacrificio, entendí que esta guerra apenas comenzaba. Y que tendría que luchar no solo por recuperar lo que había perdido, sino por demostrarle a mi familia que Elena Vázquez valía mucho más que ser la hija que se las arregla sola. La sonrisa de Sofía se desvaneció cuando vio mi cara de furia, pero rápidamente la reemplazó con esa expresión de víctima que había perfeccionado desde niña. Se dejó caer dramáticamente en el sillón favorito de papá, suspirando como
Si cargar esa bolsa de 30,000 pesos fuera un esfuerzo sobrehumano. Elena, sé que estás molesta, pero necesitaba ese viaje más que tú necesitabas esa casa, me dijo con una voz suave que sonaba calculada. Ricardo me destrozó el corazón. Descubrir que tenía otra mujer mientras planeábamos nuestro futuro, casi me mata. ¿Y llevar a ese mismo hombre infiel contigo a Dubái te ayudó a sanarte? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Porque según tus stories de Instagram, Ricardo aparecía en cada foto de la suite presidencial. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía se puso pálida debajo del bronceado perfecto, y mamá dejó de jugar con su rosario para mirarla directamente. Sofía, me dijiste que ibas sola, murmuró papá, finalmente levantando la vista de su servilleta torturada. Bueno, sí. Pero... Mi hermana tartamudeó, perdiendo por primera vez esa seguridad que siempre la caracterizaba. Lo perdoné durante el viaje. El amor verdadero supera todo, ¿no? La hipocresía me golpeó como una ola gigantesca. ¿Me robaron mi casa para que fueras a reconciliarte con el hombre que supuestamente te había destrozado? ¿Gastaron mi vida entera para que tuvieras unas vacaciones de lujo con tu novio infiel? Antes de que alguien pudiera responder, mi teléfono sonó. Era el licenciado Antonio Delgado, el abogado especialista en patrimonio histórico que había contactado. Después de una recomendación desesperada de tía Espe. Su voz sonaba grave al teléfono. Señorita Vázquez, necesito verla urgentemente. Hay algo sobre la venta de su casa que debe saber inmediatamente. Una hora después, estaba sentada en la oficina del licenciado Delgado, un hombre de 60 años con canas distinguidas y una expresión que me hizo temer lo peor. Su escritorio estaba cubierto de documentos legales y fotografías de mi casa que yo misma había proporcionado como evidencia de mi trabajo de restauración. Elena, la venta de su casa fue completamente legal, comenzó, y mi corazón se hundió. Hasta el estómago. El nombre de su madre aparece como copropietaria en la escritura original. Eso es imposible, susurré, aunque algo frío comenzó a formarse en mi pecho. Yo compré esa casa sola, con mi dinero. El licenciado giró un documento hacia mí, y ahí estaba, mi firma de 3 años atrás, justo al lado de la de Carmen Vázquez. El recuerdo me golpeó como un martillazo. Había sido durante la restauración, un momento de felicidad pura cuando decidí agregar el nombre de mamá a la escritura como símbolo de unión familiar. Quería que la casa representara nuestros lazos, que fuera un regalo de amor filial. Lo hice por amor, murmuré, tocando el documento como si fuera veneno. Pensé que sería un gesto hermoso que ella estuviera en los papeles. Ese gesto la traicionó legalmente, continuó el licenciado con voz gentil pero firme. Pero hay algo más que debes saber. La casa se vendió por 800,000 pesos. Sí, una cantidad ridícula. Elena, según las tasaciones que solicité. Basándome en su trabajo de restauración y la ubicación privilegiada en el centro histórico, esa propiedad vale mínimo 2,800,000 pesos. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No solo me habían robado mi casa, la habían vendido por menos de 1/3 de su valor real. Pero el licenciado no había terminado. Hay más. Durante mi investigación, descubrí algo extraordinario. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos antiguos. Su casa no era una propiedad cualquiera. Era parte de una hacienda colonial del siglo XVIII que perteneció a los Mendoza Vázquez, una familia de comerciantes españoles. Mi apellido. Vázquez. Una coincidencia que de repente no parecía tan casual. Según estos archivos históricos que encontré en el Archivo General de la Nación, los Mendoza Vázquez escondieron un tesoro familiar durante la Guerra de Independencia. Documentos, joyas, monedas de oro, todo enterrado en algún lugar de la propiedad original. Me está diciendo que que su casa podría estar construida sobre uno de los tesoros coloniales más importantes de Guadalajara. ¿Y con esos documentos que usted encontró durante la restauración? Me miró esperando confirmación. Sí, encontré mapas y papeles antiguos escondidos en una pared, admití, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Están guardados en una caja fuerte en el banco. Esos documentos podrían ser la clave para localizar el tesoro. Pero Elena, hay un problema legal grave. Los nuevos propietarios tienen derecho sobre cualquier hallazgo arqueológico en la propiedad.
la revelación me dejó sin respiración. No solo había perdido mi casa, había perdido potencialmente una fortuna ancestral que podría estar conectada con mi propia familia. Y lo peor de todo, esos documentos que guardé por sentimentalismo ahora eran las llaves de un tesoro que ya no me pertenecía. Salí de esa oficina con una certeza que me quemaba por dentro: mi familia no me había robado solo una casa. Me había quitado la posibilidad de descubrir mi propia historia, mi herencia real, y tal vez la riqueza que me habría dado la independencia total de sus manipulaciones. Pero también salí con algo más peligroso, un plan que comenzaba a formarse en mi mente, tan calculado y preciso como los planos arquitectónicos que dibujaba. Si mi familia quería jugar sucio, iban a descubrir que Elena Vázquez tenía cartas que ellos ni siquiera sabían que existían. El restaurante, la hacienda, siempre había sido nuestro lugar especial para celebraciones familiares, con sus paredes de adobe y sus murales de la Revolución Mexicana que me habían inspirado desde niña. Pero esa noche, mientras esperaba a mi familia en nuestra mesa habitual, el lugar se sentía como un escenario preparado para mi humillación pública. Sofía llegó 15 minutos tarde, como siempre, pero esta vez su entrada fue digna de una alfombra roja. Llevaba un vestido blanco de diseñador que gritaba dinero, zapatos Louboutin que reconocí por las suelas rojas, y esa maldita bolsa Hermès colgando de su brazo como un trofeo de guerra. Cada paso que daba hacia nuestra mesa era una declaración. Miren lo que conseguí con el sacrificio de mi hermana. Elena. ¿Cómo has estado, hermana?, me preguntó con una sonrisa radiante, besándome las mejillas con aire de superioridad. Te ves cansada. ¿No has estado durmiendo bien? Digamos que no es fácil dormir cuando te quedas sin casa de la noche a la mañana, respondí, manteniendo mi voz controlada aunque por dentro hervía de rabia. Papá tosió incómodo y mamá inmediatamente cambió de tema, preguntándole a Sofía sobre el viaje con el entusiasmo que nunca había mostrado por mis logros profesionales. Durante los siguientes 30 minutos, tuve que escuchar el relato detallado de cada exceso que mi hermana había cometido con mi dinero. El Burj Al Arab fue increíble, mami. La suite tenía vista al mar y un mayordomo personal las 24 horas, relataba Sofía mientras mordía delicadamente su enchilada, como si fuera caviar. Y el spa, ay, Dios mío, me hice tratamientos faciales con oro de verdad. ¿Con oro de verdad?, preguntó mamá, fascinada. Sí, y también me compré estas cositas en el Dubai Mall. Sofía comenzó a sacar artículos de una bolsa de compras como si fuera la mañana de Navidad. Pulseras Cartier, un reloj Rolex, perfumes exclusivos, pañuelos de seda que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias mexicanas. Cada artículo que mostraba era una puñalada directa a mi corazón. Esas cositas representaban el mobiliario colonial que había restaurado pieza por pieza, las noches sin dormir dibujando planos, los fines de semana trabajando bajo el sol implacable de Guadalajara. ¿Y Ricardo disfrutó todo esto?, pregunté con voz aparentemente casual, pero mis padres captaron inmediatamente el tono. Por supuesto. Es más, fue él quien me sugirió comprar esta bolsa, respondió Sofía, acariciando el Hermès como si fuera una mascota. Dice que ahora que tenemos dinero, debo acostumbrarme a lo mejor. ¿Tenemos dinero? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Bueno, ahora que papá y mamá me demostraron que realmente me aman y están dispuestos a hacer sacrificios por mi felicidad. Sofía me miró directamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siento que finalmente tengo la familia que siempre quise. Papá había dejado de comer por completo. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba cortar un trozo de carne, y pude notar las gotas de sudor que se formaban en su frente a pesar del aire acondicionado del restaurante. El peso de la culpa estaba matándolo lentamente, pero aún así no decía nada. Papá, ¿te sientes bien?, le pregunté, genuinamente preocupada al ver su palidez. Estoy bien, murmuró, pero su voz salió temblorosa. Solo un poco cansado. Es que he estado durmiendo mal desde que vendimos la casa, admitió mamá, lanzándole una mirada de reproche. Le digo que no se preocupe, que hicimos lo correcto. Pero ya sabes cómo es tu papá de sentimental. ¿Sentimental?, exploté, incapaz de contenerme más. Papá tiene remordimientos porque sabe que me traicionaron de la manera más cruel posible. Ay, Elena, no seas dramática, suspiró Sofía, enrollando elegantemente los espaguetis en su tenedor. Todas las familias pasan por estos momentos difíciles.
lo importante es que al final todos salimos ganando. ¿Todos salimos ganando? ¿Todos? Mi voz se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan a vernos. Sofía, yo perdí mi casa, mis ahorros de vida, mi estabilidad emocional, mi confianza en la familia. ¿Qué exactamente gané yo en esta ecuación? Ganaste la satisfacción de ayudar a tu hermana en un momento difícil, respondió mamá con esa lógica retorcida que había usado para justificar décadas de favoritismo. Eso debe darte paz interior. ¿Paz interior? La risa que salió de mi garganta sonó histérica. ¿Saben qué me daría paz interior? Que por una vez en la vida, una sola vez, ustedes me pusieran a mí primero. Que me vieran como algo más que la hija fuerte que siempre se las arregla sola. Sofía dejó su tenedor y me miró con esa expresión de falsa compasión que dominaba a la perfección. Elena, entiendo que estés celosa. Es natural. Pero no todos pueden tener mi tipo de sensibilidad. Tú siempre has sido más práctica, más masculina en tu manera de enfrentar los problemas. La palabra masculina colgó en el aire como una bofetada. Era el insulto final disfrazado de observación casual. Según mi familia, ser competente, trabajadora e independiente me hacía menos mujer, menos merecedora de cuidado y amor. Y ahora, cuando piensas comprar tu casita nueva, continuó Sofía con esa sonrisa maliciosa que conocía tan bien. Con todo ese talento tuyo para trabajar, seguramente no te tardas nada en conseguir otra. En ese momento, mirando a mi hermana exhibir descaradamente los frutos de mi sacrificio mientras mis padres asentían aprobadoramente, entendí algo fundamental: no importaba cuánto luchara por ganarme su amor, para ellos yo siempre sería la hija de repuesto, la que podía ser sacrificada sin consecuencias porque era lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Pero lo que mi familia no sabía era que esa fortaleza que tanto les convenía, esa capacidad de supervivencia que habían explotado durante años, estaba a punto de convertirse en el arma que los destruiría. Porque Elena Vázquez ya no iba a conformarse con las migajas de amor que le aventaban cuando les convenía. Era hora de que aprendieran el verdadero costo de traicionar a la hija equivocada. La noticia llegó como una bomba 3 días después. Los nuevos propietarios habían solicitado permiso municipal para demoler mi casa colonial y construir un centro comercial en su lugar. Cada pared que había restaurado con amor, cada azulejo de talavera que había colocado a mano, cada viga de cedro que había salvado de la ruina, todo sería reducido a escombros para hacer espacio a tiendas de conveniencia y locales de comida rápida. Llegué corriendo al lugar que había sido mi hogar, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Ahí estaban, trabajadores con cascos amarillos marcando las paredes coloniales con spray rojo, como si fueran sentencias de muerte. Máquinas excavadoras esperaban en la calle como bestias metálicas hambrientas, listas para devorar 3 siglos de historia. No pueden hacer esto, grité, corriendo hacia el capataz que dirigía a los trabajadores. Esta es una casa histórica. Tiene valor patrimonial. El hombre, un tipo corpulento con bigote gris, me miró con fastidio. Señorita, tenemos todos los permisos en orden. Los nuevos dueños quieren modernizar esta zona. Pero los jacarandás. Mi voz se quebró al ver las marcas rojas en los árboles que había plantado con mis propias manos. Esos árboles tardan décadas en crecer, son parte del ecosistema del centro histórico. Ma'am, yo solo sigo órdenes. Corrí hacia el patio trasero, donde había descubierto los documentos coloniales escondidos en la pared. Ahora esa misma pared tenía una X gigante marcada en spray, destinada a la destrucción. Me hinqué en el suelo de piedras que había restaurado una por una, tocando la tierra donde posiblemente estaba enterrado el tesoro ancestral de mi familia. Elena, ¿qué haces aquí? La voz del señor Ruiz, el nuevo propietario, me sobresaltó. Era un hombre de mediana edad con cara de comerciante exitoso y una actitud que gritaba dinero fácil. Esta casa no debería ser demolida, le dije, levantándome con tierra en las rodillas y lágrimas en los ojos. Tiene un valor histórico incalculable. Mire, señorita, entiendo que tenga sentimientos por esta casa, pero nosotros compramos una propiedad para hacer negocio. Ya invertimos mucho dinero en los permisos y el proyecto. ¿Saben siquiera lo que están destruyendo? ¿Tienen idea de que esta casa podría tener tesoros coloniales enterrados? El señor Ruiz se rió como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Tesoros?
Señorita, esas son fantasías. Esto es el siglo XXI, no estamos en una película de piratas. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió completamente. 20 años de terapia familiar silenciosa, de ser la hija fuerte, de aguantar humillaciones con dignidad, todo se desplomó de una vez. Comencé a gritar como una loca, golpeando las paredes que iban a ser destruidas, abrazando los árboles que serían talados. ¿No pueden quitarme esto también? Ya me quitaron todo, sollozaba sin control, aferrada a una de las columnas de cantera que había restaurado. Esta casa soy yo. Sin ella no soy nada. Los trabajadores se detuvieron y me miraban como si fuera una mujer que había perdido la razón. Algunos susurraban entre ellos, otros sacaron sus teléfonos para grabar mi colapso emocional. En pocas horas, todo Guadalajara estaría comentando sobre la arquitecta loca que había perdido los estribos en plena vía pública. Fue tía Espe quien me encontró 2 horas después, sentada en el suelo del patio, abrazando mis rodillas y meciendo mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás como una niña traumatizada. Había llorado tanto que ya no me quedaban lágrimas, solo ese vacío horrible que te consume desde adentro. Elena, mi niña, ¿qué te hicieron?, susurró, arrodillándose a mi lado y abrazándome como cuando era pequeña y me lastimaba jugando. Lo destruyeron todo, tía, murmuré con voz ronca. No solo me quitaron la casa. Van a borrar cada huella de mi trabajo, cada pedacito de mi alma que puse en estas paredes. Ven, vámonos de aquí antes de que llegue más gente. Pero yo no podía moverme. Era como si mis raíces hubieran crecido en ese suelo colonial, como si levantarme significara aceptar que había perdido para siempre la única cosa en el mundo que me hacía sentir completa. ¿Sabes qué es lo peor, tía?, le pregunté, mirando las marcas rojas que condenaban mi trabajo a muerte. Que mi familia nunca entendió lo que esta casa significaba para mí. Para ellos era solo una propiedad que se podía vender. Nunca vieron que era mi identidad convertida en piedra y madera. Esa noche, acostada en el sofá de tía Espe, mirando el techo con los ojos secos de tanto llorar, llegué al punto más bajo de mi vida. Por primera vez en 35 años, me pregunté si valía la pena seguir luchando. Si tal vez mi familia tenía razón y yo era solo la hija fuerte que siempre se las arreglaba sola, destinada a sacrificarse eternamente por los caprichos de otros. Pero en esa oscuridad absoluta, cuando creí que no me quedaba nada por lo cual luchar, comenzó a germinar algo nuevo y peligroso en mi pecho. No era esperanza, era algo más frío y calculado. Era la determinación feroz de una mujer que había tocado fondo y finalmente entendía que no tenía nada más que perder. Mi familia había despertado a una Elena Vázquez que ni ellos ni yo conocíamos. Y esa mujer ya no iba a pedir permiso para recuperar lo que le habían robado. El sonido de mi teléfono a las 6 de la mañana me despertó del primer sueño profundo que había tenido en semanas. Era el doctor Miguel Herrera, el historiador especializado en patrimonio colonial que había conocido durante mis investigaciones. Desesperadas. Su voz sonaba emocionada al otro lado de la línea. Elena, encontré algo extraordinario. Necesito que vengas al Archivo General inmediatamente. Tienes que ver esto antes de que sea demasiado tarde. 1 hora después, estaba sentada frente a una mesa llena de documentos amarillentos que olían a siglos de historia. Miguel, un hombre de 38 años con esa pasión genuina por el pasado que reconocía en pocos colegas, había trabajado toda la noche para encontrar la evidencia que cambiaría todo. Elena, tu casa no es solo histórica, me dijo, señalando un mapa colonial detallado. Es oficialmente un bien de interés cultural protegido por la ley federal. Mira esto. El documento tenía el sello del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi casa colonial aparecía claramente marcada como parte del patrimonio histórico de Guadalajara, con protección legal que prohibía cualquier alteración estructural sin permisos especiales. Esto significa que, susurré, sin atreverme a esperar. Significa que la demolición es completamente ilegal. Los nuevos propietarios compraron una propiedad protegida sin saberlo, y tu familia la vendió sin los permisos correspondientes. Ambas partes violaron la Ley Federal de Patrimonio Cultural. Mis manos temblaron al sostener los documentos. Después de días sintiéndome como una víctima indefensa, finalmente tenía un arma legal poderosa. Pero Miguel no había terminado. Hay más. Estos mapas coloniales que encontraste,
Extendió reproducciones de los documentos que yo había guardado en el banco. Coinciden perfectamente con los planos originales de la hacienda Mendoza Vázquez. Elena, tu apellido no es casualidad. Eres descendiente directa de los dueños originales. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué estás diciendo? Que tienes derechos ancestrales sobre esa propiedad que van más allá de la compra reciente. Según las leyes de restitución de bienes familiares históricos, podrías reclamar no solo tu casa, sino posiblemente otras propiedades que pertenecieron a tus antepasados. Esa tarde, acompañada por el licenciado Delgado y Miguel como testigo experto, presentamos una denuncia formal ante el Ministerio Público. No era solo una demanda civil, era una acusación penal por destrucción de patrimonio cultural, fraude en venta de bienes protegidos y violación de leyes federales de conservación histórica. La orden judicial llegó a las 4 de la tarde. Los trabajadores de demolición fueron detenidos inmediatamente, las máquinas excavadoras removidas del lugar y los señores Ruiz citados a comparecer ante un juez federal. En menos de 24 horas, mi casa pasó de estar condenada a la destrucción a ser oficialmente protegida por el gobierno mexicano, pero lo más satisfactorio llegó cuando el juez ordenó la reversión inmediata de la venta por irregularidades legales. Los compradores no solo tenían que devolverme la casa, sino pagar una compensación por los daños emocionales y la pérdida de ingresos profesionales. La audiencia judicial fue el momento de mi transformación definitiva. Sentada frente al juez, con mi familia en las bancas del público viendo cómo su decisión impulsiva se convertía en un escándalo legal, no sentí ni rabia ni deseos de venganza. Sentí algo mucho más poderoso, dignidad absoluta. Su señoría. Declaré con voz firme cuando me pidieron testificar, no busco destruir a mi familia. Busco justicia para un patrimonio cultural que trasciende nuestros conflictos personales. Esta casa representa la historia de Guadalajara, y esa historia no se puede vender por caprichos emocionales. Papá lloraba silenciosamente en su asiento, el peso de las consecuencias finalmente rompiéndolo por completo. Mamá miraba el suelo, su rosario apretado entre dedos temblorosos. Sofía, por primera vez en su vida, parecía pequeña e insignificante. Toda su arrogancia evaporada ante la realidad de las consecuencias legales. Además, continué, mirando directamente a mi familia, he aprendido que el amor verdadero no exige el sacrificio de la propia identidad. Amo a mi familia, pero ya no voy a permitir que ese amor sea usado como excusa para abusarme. El juez falló a mi favor en todos los puntos. La casa sería devuelta inmediatamente, los compradores recibirían compensación del Estado por la venta irregular, y mi familia enfrentaría cargos menores por venta fraudulenta de bienes protegidos. Pero lo más importante para mí no fueron las consecuencias legales. Lo más importante fue el momento en que salí de ese juzgado caminando erguida, con la cabeza en alto, sabiendo que Elena Vázquez había encontrado finalmente su propia voz. No la voz que gritaba de dolor y desesperación, sino la voz serena y poderosa de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Miguel me esperaba en las escaleras del juzgado con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Cómo se siente ser oficialmente la guardiana de un patrimonio histórico nacional? Se siente como volver a casa, respondí, y por primera vez en meses, esas palabras tenían un significado completamente nuevo. Ya no era solo mi casa, era mi hogar, mi identidad, y mi futuro construido sobre bases sólidas de respeto propio y justicia verdadera. La guerra había terminado, pero la verdadera victoria apenas comenzaba. 6 meses después, estaba parada en el patio de mi casa colonial viendo a los artesanos colgar el letrero de bronce, Elena Vázquez, Restauración de Patrimonio Histórico. Reconocida como maestra restauradora por el INAH. Las letras brillaban bajo el sol de Guadalajara como una declaración de independencia que había tardado 35 años en escribir. La casa ya no era solo mi hogar, era oficialmente la sede de mi empresa y un centro de estudios coloniales reconocido nacionalmente. Miguel trabajaba como mi socio historiador, los maestros José Luis, Fernando y Rosa se habían convertido en copropietarios del negocio, y tía Espe manejaba la parte administrativa con una eficiencia que me sorprendía cada día. Elena, llegaron los contratos del proyecto de Puebla, me gritó tía Espe desde la oficina que habíamos instalado en lo que antes era la sala principal. 3 haciendas coloniales para restaurar. El gobierno federal quiere que seas la encargada principal. Sonreí mientras regaba los jacarandás que habían sobrevivido al intento de demolición.
Cada flor morada que brotaba era una pequeña venganza contra quienes pensaron que podían borrar mi trabajo sin consecuencias. El timbre de la entrada me interrumpió. Era papá, parado en el portón con las manos vacías y una expresión de humildad total que nunca le había visto. Los últimos meses habían envejecido su rostro, pero también habían limpiado la culpa de sus ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Es tu primera visita desde la audiencia, observé, abriendo el portón pero manteniendo cierta distancia emocional. Elena, he venido a pedirte perdón. No el perdón superficial que te damos siempre para seguir como si nada. El perdón real. Reconociendo que destruimos algo hermoso por favorecer a quien no lo merecía. Sus palabras sonaban genuinas, pero 35 años de decepciones me habían enseñado a ser cautelosa. ¿Y mamá? ¿Sofía? Tu madre está avergonzada de venir. ¿Sofía? Suspiró profundamente. Sofía está furiosa porque las consecuencias legales arruinaron su relación con Ricardo. Él la dejó cuando se dio cuenta de que ya no habría más dinero fácil. ¿Y tú cómo estás, papá? Orgulloso, respondió, mirando alrededor del patio restaurado. Por primera vez en mi vida, genuinamente orgulloso de mi hija Elena. No. De lo que puedas darme o resolver para la familia. Orgulloso de quién eres. Esas palabras que había esperado escuchar toda mi vida llegaron cuando ya no las necesitaba para ser feliz. Era liberador descubrir que mi paz no dependía de la validación de mis padres. Miguel apareció desde el taller con las manos llenas de tierra, cargando una caja de herramientas arqueológicas. En estos meses, nuestra colaboración profesional había evolucionado hacia algo más profundo, una compañía genuina basada en respeto mutuo y admiración real por el trabajo del otro. Elena, encontramos algo en la excavación del sótano, anunció con emoción contenida. No es exactamente un tesoro de oro, pero es algo mejor. Me llevó hasta el sótano donde habíamos estado excavando cuidadosamente bajo supervisión de Lina. Ahí, en una caja de madera perfectamente conservada, había decenas de documentos, fotografías familiares del siglo XIX y joyas que no valían millones, pero sí representaban la historia real de mi familia. Tu verdadera herencia no era dinero enterrado, me explicó Miguel, mostrándome fotografías de mis antepasados restaurando esa misma casa. Era esto, una tradición familiar de 3 siglos cuidando este patrimonio histórico. Esa noche, durante la celebración de Día de los Muertos que organicé en mi casa, no invité a mi familia nuclear. En su lugar, estaban los maestros artesanos con sus familias, Miguel con su sonrisa que ahora conocía también, tía Espe con su risa contagiosa, y docenas de colegas arquitectos e historiadores que habían llegado a ser mi verdadera familia. Elegida, mientras encendía las velas en el altar que honraba a la bisabuela María Vázquez, la primera mujer de mi linaje que había restaurado esta casa, entendí finalmente la lección más importante: las mujeres mexicanas somos como las casas coloniales, podemos ser atacadas por el tiempo y la negligencia, pero cuando somos restauradas con amor propio, nos volvemos más fuertes y hermosas de lo que jamás fuimos. La verdadera riqueza no estaba en tesoros enterrados en el pasado, sino en la capacidad de construir un futuro donde mi valor fuera reconocido y celebrado por quien realmente importaba. Mi casa estaba llena de gente que me amaba por quien era, no por lo que podía darles. Desde la ventana de mi estudio, pude ver la casa de mis padres a lo lejos. Las luces estaban apagadas temprano, como siempre habían estado desde que Sofía se mudó tras la ruptura con Ricardo. Era la primera vez que no sentía tristeza al verla vacía de celebración, porque finalmente había encontrado mi verdadero hogar, no solo en estas paredes coloniales que había salvado, sino en la mujer fuerte e independiente que había aprendido a amarme a mí misma sin condiciones.